Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Juan Pablo Flores Camacho, soy alumno del Centro Universitario de la Costa y esta es la materia de cirugía de mínima invasión. Hoy les voy a presentar el tema de oxigenación por membrana extracorpórea o también llamada ECMO. Esto en base a la perspectiva en lo que viene siendo la materia que es cirugía de mínima invasión. Esta clase es impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Vamos a tener que ECMO va a ser un soporte de ventilación avanzada. Esto nos va a ayudar en pacientes que tengan falla crítica de pulmón o ya sea falla cardíaca. Va a ser una herramienta que pues, es un poco avanzada y se tiene que tener muy buen conocimiento para ser usada. Bueno, vamos a tener su definición y objetivo. El ECMO es una modalidad de soporte vital extracorpóreo que va a sustituir parcial o totalmente la función cardiopulmonar. Como ya les comentaba, no va a ser curativo o no va a curar la enfermedad, sino va a ser una terapia puente que va a permitir el reposo orgánico. Como quien dice, vamos a comprar tiempo para curar la enfermedad. ¿Cuál va a ser el objetivo clínico? Se va a indicar ante el fracaso de terapias convencionales máximas cuando la condición subyacente es potencialmente reversible, permitiendo el tiempo para la recuperación o ya sea un trasplante. Tenemos que tener muy en cuenta que va a ser un soporte que se tiene que tener muy bien planificado y donde el paciente pues ahora sí que sea viable para recibir este tipo de terapia. Para conocer un poquito más de esto vamos a conocer sus bases fisiológicas de lo que viene siendo el circuito. Vamos a tener principalmente una bomba centrífuga, que esta va a ser la que impulse la sangre generando el flujo continuo, sustituyendo la función del corazón como bomba. Vamos a tener que también va a tener una membrana, que el material va a ser de polimetilpenteno, que aquí es donde se va a realizar el intercambio gaseoso por difusión. La oxigenación, se va a oxigenar la sangre y va a haber un barrido del CO2. ¿Cuáles van a ser los objetivos pues, de esta herramienta? Que el trabajo pulmonar pues, va a disminuir y por ende va a disminuir la lesión inducida por ventilador. Tenemos que tener muy bien adecuado el ventilador para que el paciente pues, reciba el más mínimo daño por este mismo y pues mantener una buena perfusión. ¿Cuál va a ser la fisiopatología del intercambio? Por así decirlo, vamos a tener que el ECMO va a depender del flujo sanguíneo. Si el paciente tiene un bajo flujo sanguíneo, por ende no se va a dar una buena oxigenación de la sangre y el CO2 pues no se va a poder barrer. Aquí depende pues de su relación con el gasto cardíaco nativo. Pero en ECMO veno venoso, que ahorita les voy a mencionar los tipos, la oxigenación arterial, y aquí se va a medir con la saturación de oxígeno, va a ser el producto de la mezcla entre la sangre oxigenada del circuito y el retorno venoso nativo desaturado. Esto se le puede llamar el shunt pulmonar. ¿Qué es una ECMO y cómo funciona? La ECMO, o oxigenación por membrana extracorpórea, es una técnica de soporte vital avanzada utilizada en pacientes críticos cuando el corazón o los pulmones dejan de funcionar adecuadamente. Se emplea como medida temporal mientras se trata la causa subyacente del fallo orgánico y solo se realiza en unidades de cuidados intensivos. El procedimiento comienza con la colocación de cánulas en vasos sanguíneos de gran calibre, generalmente en el cuello, vena y arteria yugular, o en la ingle, vena y arteria femoral. La sangre se dirige desde el cuerpo hacia la máquina ECMO, donde pasa por una membrana artificial que actúa como un pulmón externo, añade oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Además, el sistema mantiene la sangre a una temperatura adecuada antes de devolverla al cuerpo a través de otra cánula. Existen dos tipos principales de ECMO. Veno-venosa, usada cuando el problema es exclusivamente pulmonar. Veno-arterial, utilizada cuando hay compromiso tanto pulmonar como cardíaco. Durante todo el proceso, el paciente requiere vigilancia intensiva. Se monitorizan parámetros como el flujo sanguíneo, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, la coagulación, la presión arterial y la función orgánica general, ya que la ECMO puede presentar complicaciones graves. Y bueno, como ya les decía, pues el ECMO va a depender del flujo, ya sea de la arteria o de la vena. Vamos a tener el veno arterial, que va a ser un soporte cardíaco o pulmonar, ya sea cardíaco parcial o total, pero pues el pulmonar sí va a ser total.
vamos a tener que la sangre se extrae del sistema venoso y esta va a ser retornada al sistema arterial. Se va a tener un barrido del CO2 y pues va a ser ingresada, oxigenada al sistema arterial, que aquí pues se puede decir que es un bypass total porque se va a extraer toda la sangre desoxigenada y se va a oxigenar. ¿Esta en qué situaciones está indicado? Pues este tipo de ECMO va a estar indicado cuando haya un choque cardiogénico refractario, una falla post-cardiotomía o un paro cardíaco, que aquí pues se puede indicar el SPR, que se los voy a mencionar un poquito más adelante, pero para tener en contexto, el SPR es cuando hay un paro cardíaco refractario y se tiene que tener primero la maniobra de RCP convencional y se utiliza el ECMO de última alternativa, pero este pues no fue planificado, sino es como una intervención, que pues aquí hay un poquito de la disminución de la recuperación y de la calidad de vida del paciente. Pero pues en este tipo de ECMO se tiene un riesgo de isquemia en extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque pues se va a drenar toda la sangre venosa y se va a ingresar toda al sistema arterial, así que pues las extremidades pues no van a tener una buena circulación. Ahora tenemos el veno venoso. Este es un soporte exclusivamente pulmonar. Aquí no va a ser indicado cuando haya falla cardíaca, sino aquí se va a extraer la, la sangre venosa central y se va a retornar hacia pues la circulación venosa central también. Vamos a tener que el gasto cardíaco va a depender ahora sí del corazón nativo, y esta va a estar indicada en síndrome de distrés respiratorio agudo grave, en hipoxemia refractaria, y este pues va a ser un trasplante ahora sí que a la espera pues va a ser indicado o va a ser un puente a lo que viene siendo pues un trasplante pulmonar, porque este va a estar fallando. Y aquí pues tenemos un menor riesgo de complicaciones vasculares arteriales porque el corazón pues, va a estar funcionando correctamente. ¿Qué diferencias hemodinámicas clave vamos a tener con el ECMO veno arterial y el veno venoso? Vamos a tener que en el veno arterial el soporte cardíaco, ya se los había mencionado, va a ser completo o parcial, y en el veno venoso pues va a ser nulo. Aquí va a depender pues, del corazón, la circulación. En el soporte pulmonar, en el veno arterial pues también va a ser completo, y en el veno venoso pues también va a ser completo. La canulación, pues aquí se tiene que tener, como ya lo mencionamos, el drenaje venoso más el arterial, y pues en el ECMO veno venoso pues se va a drenar de la vena y pues va a ser pues ingresado a la vena también. El riesgo de isquemia, como ya les mencionaba, en el veno arterial va a ser alto en miembros inferiores o distales, y en el veno venoso pues va a ser bajo o nulo. Y bueno, ¿cómo vamos a iniciar o cómo vamos a decir que pues se tiene que iniciar este tipo de herramienta o de soporte al paciente? Vamos a tener unos criterios EOLIA, que pues se realizó más que nada. EOLIA pues son unos criterios que se tuvieron bajo supervisión, que dijeron cuando se encuentre el paciente en estos parámetros se va a tener que iniciar el ECMO veno venoso. Así que se va a considerar un inicio cuando falla la ventilación óptima y que haya un bloqueo neuromuscular. Vamos a tener estos tres criterios. Cuando la hipoxemia sea extrema, vamos a tener una PaO2 o FiO2 abajo de 50 milímetros de mercurio por más de 3 horas. Y cuando tengamos hipoxemia severa, vamos a tener una PaO2, FiO2 abajo de 80 milímetros de mercurio por más de 6 horas. Pues cuando se tengan estos parámetros, pues se tiene que considerar el inicio de este soporte. O cuando la acidosis hipercápnica, que haya un pH abajo de 7.25 con una PaCO2 arriba de 60 milímetros de mercurio por más de 6 horas, también se debe considerar el inicio para este soporte. Y pues bueno, tenemos que la selección adecuada del paciente es el predictor más importante de éxito. Pues en qué va a estar indicado principalmente, vamos a tener
patologías respiratorias, que puede ser el síndrome de distrés respiratorio agudo, ya sea viral o bacteriano, va a estar indicado. En una broncoaspiración también va a estar indicado este soporte, y también en pacientes con estatus asmáticos. Ya sea en fallas cardíacas, que tengamos un choque cardiogénico, también va a estar indicado. En una miocarditis también va a estar indicado. Y pues como ya les mencionaba, cuando haya un paro cardíaco refractario, pues se tiene que tener las maniobras de RCP, pero como aquí no fue planificado este tipo de soporte, pues también puede estar indicado, pero con un mayor riesgo y una recuperación un poquito más baja que si se haya planificado. Bueno, y esto que ya les mencionaba puede ser un puente o un coadyuvante a una buena recuperación, o a un trasplante o un dispositivo ventricular, que aquí pues esto ya va a ser, como quien dice, la cura de la enfermedad. Y siguiendo con este tema, pues tenemos lo que viene siendo la paradoja de la obesidad, que antes se consideraba que este tipo de soportes o soporte ventilatorio en pacientes con obesidad no iba a ayudar de nada, ya que el paciente pues por el mismo peso pues iba a tener una baja recuperación, o iba a ser un poquito más difícil pues de ingresar este tipo de soportes a lo que viene siendo el paciente, ya sea por vía subcutánea o percutánea. Pero no, se hicieron estudios en 2024 y 2025 que demuestran una supervivencia igual o superior en pacientes obesos con un IMC arriba de 40, y pues esto es una paradoja. Los retos técnicos que sí se van a tener que tener en cuenta va a ser que va a requerir un manejo especializado debido al gasto cardíaco elevado y una dificultad técnica en la canulación percutánea, pero pues los resultados clínicos justifican su uso. ¿En qué tipo de pacientes va a estar contraindicado? Vamos a tener contraindicaciones absolutas y relativas. Una contraindicación absoluta es que no se va a poder usar cuando haya un daño neurológico irreversible, cuando la enfermedad sea terminal o no sea recuperable, y cuando haya un sangrado activo o incontenible. Esta va a ser una contraindicación para anticoagulación. Y las contraindicaciones relativas van a ser que haya una ventilación mecánica prolongada de más de 7 días, aquí se tiene que tener en cuenta. Una inmunosupresión severa no va a ser una contraindicación absoluta, pero sí se tiene que tener en cuenta todos los demás riesgos. Y cuando haya una edad avanzada, arriba de 70 o 75 años, ya sea esto según el centro, se va a considerar si el riesgo-beneficio pues, es adecuado. ¿Cómo va a ser la técnica de canulación? Vamos a tener que la técnica va a ser percutánea. Este tipo de técnicas se va a llamar Seldinger, que va a ser guiada por ultrasonido, y va a haber una fluoroscopía, que este va a ser el estándar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a reducir? Trauma e infección. ¿Y cuál va a ser la configuración preferida? Va a ser la vena venosa. Vamos a tener que la vena yugular interna derecha va a ser lo que nos dé el retorno, y la vena femoral va a ser la que nos dé el drenaje. ¿Cuáles van a ser algunos desafíos de canulación en obesidad? Como les mencionaba, el flujo va a ser insuficiente en pacientes obesos con alto gasto cardíaco. Las cánulas estándar pueden ser insuficientes. Se deben evitar cánulas de doble lumen, llamadas Avalon. Y en superobesos, pues obviamente se van a tener que evitar este tipo de cánulas, porque va a haber una limitación del flujo, que va a ser abajo de 4 litros por minuto. ¿Cuál va a ser la estrategia ante esto? Vamos a preferir una configuración fémoro-yugular sobre fémoro-femoral. ¿Para qué? Para reducir lo que viene siendo la recirculación, y esto nos va a ayudar a asegurar flujos altos adecuados a la demanda metabólica. Aquí este punto es muy clave, y pues sí se tiene que tener un equilibrio adecuado, porque esto es lo que nos va a dar la pauta para mantener al paciente estable. Vamos a tener que el contacto con la sangre y superficie artificial va a activar la coagulación. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí pues que se va a requerir un anticoagulante, que aquí se va a usar principalmente la heparina no fraccionada. Tenemos que tener un monitoreo, y esto nos vamos a basar en la APTT, que aquí es la vía intrínseca y la vía común. Esto nos va a dar pues
La cascada de coagulación lo vamos a medir por medio de la APTT o la ACT, que la ACT es cuando la coagulación se activa cuando la sangre toca un medio artificial, y que la meta pues va a ser de 45 a 65 segundos. Esto pues va a ser ajustable por el riesgo. Como les mencionaba, tenemos que tener un equilibrio delicado, porque pues por una parte podemos tener una trombosis del circuito y se coagula demasiado, y por otra parte si se tiene el paciente anticoagulado podemos tener una hemorragia severa. ¿Cuáles van a ser las estrategias de monitoreo en la actualidad, 2025 en adelante? Tenemos que la APTT versus la multimodal, que estudios recientes han demostrado y comparado protocolos guiados que si solo es la APTT versus los multimodales, que es APTT, antifactor 10A más ROTEM, pues vamos a tener un mejor control del paciente que si solo usamos el APTT. ¿Cuáles van a ser los hallazgos clínicos? Que la incidencia de complicaciones va a ser alrededor del 50%, similar, y el factor de riesgo más fuerte para el sangrado no es el protocolo, aquí tenemos que tener muy en cuenta, sino las intervenciones quirúrgicas durante el ECMO, porque si se tiene bien estabilizado el paciente, lo que va a dar el factor de riesgo son las intervenciones quirúrgicas, porque pues aquí podemos tener un riesgo de trombosis o un riesgo de hemorragia, ya se viene mencionando. Y bueno, continuando, tenemos que tener también en cuenta este punto, que es una ventilación ultraprotectora, se le llama, que el objetivo va a ser el reposo pulmonar absoluto para evitar un daño por el mismo mecanismo del ventilador. Tenemos estos parámetros que se tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, el volumen corriente lo debemos de mantener de 3 a 4 mililitros por kilogramo. La frecuencia respiratoria tenemos que tenerla de 5 a 10 respiraciones por minuto. La presión meseta, que la tenemos que tener por debajo de 24 centímetros de agua. Y aquí el PEP, que va a ser la presión al final de la expiración, para tener una buena perfusión de los alvéolos y que no haya un colapso alveolar. Aquí la tenemos que mantener de 10 a 15 centímetros de agua, aquí sí tiene que estar un poquito alta, pero pues todo esto es para mantener un reposo pulmonar absoluto del paciente. Y pues también tenemos algunas posiciones que nos van a ayudar, que van a ser factibles y seguras durante pues este tipo de terapia. La posición prono va a ser, incluso en pacientes obesos, es una posición recomendada, ya que aquí mejora la relación ventilación pulmonar y homogeniza presiones transpulmonares. Y pues esta posición va a estar indicada en hipoxemia refractaria bajo ECMO con una baja compliancia pulmonar. Y continuando, pues tenemos que tener un buen control hemodinámico en el ECMO venoso, ya que vamos a tener un reto de alto gasto. En casos como sepsis u obesidad, un gasto cardíaco activo muy elevado, ¿qué va a pasar? Que va a diluir la sangre oxigenada del circuito, y esto que nos puede causar una hipoxemia sistémica. ¿Cómo va a ser el manejo clínico? El objetivo va a ser la relación del flujo ECMO con el gasto cardíaco menor al 60%. Aquí se pueden usar betabloqueadores como viene siendo el esmolol, o tener un buen control de la temperatura para reducir el estado hiperdinámico. Para hacer el chequeo del circuito, contar siempre con una linterna. Empezar del lado arterial, desde el sitio de punción, buscando sangrado y signos de infección. Seguido de las tuberías, en busca de fibrinas, coágulos y acodaduras. La revisión de la membrana es muy importante y se debe realizar el secado de la membrana 1 a 2 veces al día. Mediciones de presiones, pre y postmembrana, así como la búsqueda de fibrina y coágulos. En su recorrido sigue la valoración de la centrífuga, la tubería venosa, en la cual se evalúa la presión negativa. La revisión de los conectores y sus conexiones es importante debido a la éstasis sanguínea que se presenta en estos sitios. Y se finaliza con la cánula venosa.
Es muy importante revisar la conexión del oxígeno y llegar hasta el punto extremo que esté conectado hacia el blender. Revisar las RPM y el flujo en el cual está el paciente, así como el nivel de batería y la conexión a electricidad. Siempre sujetar las tuberías con unos clamps para evitar desconexiones y accidentes. Y que nunca te falten tus mejores aliados, que son los clamps. Si te pareció útil, dale me gusta y comparte. Y bueno, tenemos este esquema que nos va a dar las complicaciones frecuentes durante este tipo de soportes, que tenemos como principal la hemorragia con un 40% de las veces, que esta pues va a ser dada en el sitio quirúrgico, o ya sea por la intervención quirúrgica o por la cánula. También tenemos una infección con el 25%, que esta pues más que nada va a ser dada por medio de los catéteres. Tenemos también complicaciones neurológicas, que estas son alrededor del 21%, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, y con un 14% tenemos las trombosis, que pues aquí va a depender del circuito, tanto del paciente. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de sangrado? Vamos a tener como predictor principal que pues se ha analizado, se han hecho estudios de cohortes y recientemente indican que las intervenciones quirúrgicas durante el soporte son el principal predictor del sangrado mayor. Aquí también depende mucho de la técnica del cirujano y de cómo esté controlado hemodinámicamente el paciente. Se debe minimizar cualquier procedimiento invasivo una vez iniciada la terapia, y la edad avanzada también se asocia independientemente a un mayor riesgo hemorrágico. ¿Cómo va a ser el manejo de la hipoxemia refractaria? Tenemos que tener muy en cuenta que si persiste la saturación de oxígeno por debajo de un 85%, a pesar que el FiO2 es igual al 100% del mezclador, aquí se debe descartar el fenómeno de recirculación, se debe descartar la disfunción de la membrana oxigenadora y se debe optimizar la capacidad de transporte. La transfusión se debe considerar si la hemoglobina está por debajo de 7 o 8 gramos por decilitro, y se debe de reducir el consumo de oxígeno del paciente. En estos casos se puede dar un bloqueo neuromuscular o una sedación, pues para no fatigar al paciente y que no haya una hiperventilación. ¿Cuál va a ser el fenómeno de recirculación que ya se venía hablando? Este va a ocurrir cuando la sangre oxigenada reinfundida es aspirada inmediatamente por la cánula de drenaje sin pasar por la circulación sistémica. ¿Cómo va a ser el diagnóstico de este fenómeno? Pues la saturación de oxígeno premembrana va a ser alta, va a ser arriba del 75%, y se va a observar con un aspecto y color rojo brillante en la línea de drenaje. ¿Cuál va a ser la solución inmediata? Pues se tiene que ajustar la posición o aumentar la distancia entre las cánulas para evitar este tipo de fenómenos de recirculación. Se venía mencionando que en la veno venoso, si se coloca las dos en las venas femorales, puede ocurrir este fenómeno. Y bueno, ¿cuáles van a ser los resultados y pronósticos? Tenemos que las tasas de supervivencia aproximadas a la alta hospitalaria, vamos a tener que el ECMO veno venoso nos va a dar un 60 a 70%, el ECMO veno arterial nos va a dar una tasa de supervivencia del 40 al 50%, y el SPR, que ya les venía mencionando, que es el RCP convencional más el ECMO, pero es una intervención, no es como tal planificada este tipo de terapia, nos va a dar una tasa de supervivencia del 20 al 30% en los pacientes. Pero ¿cuáles van a ser algunos factores negativos? Pues tenemos que tener en cuenta la edad avanzada, si hay una falla multiorgánica previa y si el lactato elevado persiste en el paciente. Aquí tenemos un valor que es el QALY, que este significa años de vida ajustados, que estudios económicos del 2024 han abordado sobre costo-efectividad, que el ECMO veno venoso nos ha dado de alrededor de 14-18 QALYs ganados versus el SPR, que nos ha dado abajo de 3.5. En este caso, el ECMO veno venoso muestra una alta costo-efectividad y el SPR requiere una selección muy estricta para justificar este tipo de recursos. ¿Cuál va a ser la relación con la cirugía de mínima invasión?
Bueno, principalmente tenemos el acceso, que vamos a tener técnicas percutáneas ecoguiadas que van a ser estándar en cirugía de mínimamente invasivas. Vamos a tener que el soporte quirúrgico nos va a permitir cirugías torácicas complejas sin ventilación pulmonar. Vamos a tener el campo inmóvil, como quien dice, y que este va a ser un puente que va a estabilizar al paciente crítico para permitir intervenciones definitivas. ¿Cuáles van a ser algunas configuraciones avanzadas? Vamos a tener un doble oxigenador, que este va a ser usado en paralelo para aumentar la superficie de intercambio y la transferencia de oxígeno en casos de hipoxemia extrema, y que también, como ya les mencionaba, vamos a poder tener un doble drenaje, que en la configuración de veno venoso con cánula de drenaje adicional para aumentar el flujo total del circuito en pacientes con obesidad mórbida. ¿Cuáles van a ser las estrategias de destete o weaning? Que pues para ya retirar el ECMO se tienen que tener estas cuatro, por así decirlo, vamos a hacer un checklist de estas cuatro cosas. Que primero tenemos que tener estabilidad, tenemos que tener una resolución de la patología base. Si no se tiene la resolución de la patología base, se retira el ECMO, va a seguir crítico el paciente porque es un soporte cuando es la cura. Tenemos que tener en cuenta también la reducción, bajar el FiO2 y también bajar el flujo para pues, que el paciente pueda estar ventilando correctamente. Se debe hacer una prueba antes de retirar el ECMO, se debe pellizcar o pinchar, que se le llama off-gas trial o clampaje temporal, que es se puede hacer dos pruebas, una de pinchar pues, la circulación para que el paciente pues veamos que sí está circulando correctamente, o la otra, la oxigenación, se puede bajar al mínimo para que el paciente pueda oxigenar por sí mismo y nosotros estar pues tener en cuenta que ya se le puede retirar. Y por último la de canulación, pues ya aquí se va a retirar y pues se va a reparar el tejido vascular. Y pues aquí tenemos una comparación del ECMO versus dispositivos ventriculares, que vamos a tener que el tipo de soporte del ECMO va a ser cardiopulmonar, y de los dispositivos ventriculares, ya sea el Impella o Levitronix, pues va a ser el soporte va a ser ventricular puro. La duración del ECMO va a ser corto plazo, ya sea de días a semanas, y de los dispositivos ventriculares pues va a ser de medio a largo plazo. El acceso, el ECMO va a ser periférico y va a ser rápido, y pues los dispositivos ventriculares pues van a ser ya sea quirúrgicamente o percutáneo, que pues aquí va a ser un acceso mayor, y el costo de efectividad es menor como un puente largo, y el costo de efectividad de los dispositivos ventriculares va a ser mayor como puente a trasplantes. Tenemos que tener unas consideraciones éticas, ya que si el paciente, como menciona aquí, vida cero, el costo va a ser cero. ¿Por qué? Porque si la mortalidad es casi el 100%, pues no se tiene que usar el ECMO. Supongamos esto, si el paciente con el ECMO tiene una mortalidad no tan baja, pero si le quitamos el ECMO y su mortalidad pues es muy alta, pues aquí no lo tenemos que usar. No se tiene que justificar la inversión de estos recursos. Tenemos que tener en cuenta que no se debe iniciar pues si no hay una salida viable, si no hay el trasplante o una buena recuperación, y pues esto va a depender de la calidad de vida post-ECMO, va a ser determinante de todos estos factores. ¿Cuál va a ser un algoritmo de la decisión clínica? Tenemos que tener en cuenta primero, el paciente va a entrar en falla, ya sea cardiorrespiratoria o refractaria, tenemos que evaluarlo y ver si hay reversibilidad, y pues evaluar los criterios que les mencionaba, criterios EOLIE. Si el paciente entra dentro de los criterios EOLIE que les mencioné, pues se debe iniciar. Deben descartar contraindicaciones, ya les mencionaba, el daño al sistema nervioso central o enfermedades terminales, pues se debe descartar, y pues su inicio tiene que ser temprano, y pues la canulación sí se tiene que tener una expertise para canular al paciente adecuadamente. ¿Cuáles van a ser algunas perlas quirúrgicas y errores comunes? En errores comunes se tiene que retrasar el inicio esperando mejoría con ventilación agresiva,
Esto lo que va a causar es meramente dañar el pulmón. Y una canulación femorofemoral en pacientes obesos, como ya les mencionaba, vamos a tener una alta recirculación, vamos a tener el fenómeno de recirculación. ¿Cuáles van a ser algunas perlas clínicas? Que se tiene que verificar cánulas con eco transesofágico inmediatamente post inserción y evitar la oversedation, que esta es la sobresedación, porque si evitamos esto y tenemos una buena, adecuada evaluación neurológica, pues aquí también vamos a tener un mayor beneficio del paciente, a que si llega el paciente y lo sedamos, no vamos a tener una buena evaluación neurológica y pues no vamos a saber si realmente el ECMO va a ser beneficio para el paciente. ¿Cuáles van a ser algunas actualizaciones tecnológicas 2024-2025 en adelante? Que pues se tiene escrito que ya las membranas son de mayor duración y tienen una menor resistencia al flujo. Esto nos ayuda a la circulación del paciente y a una buena oxigenación. Que pues vamos a tener cánulas bicava con diseños de flujo optimizado. Vamos a tener sistemas portátiles integrados para un transporte seguro y que va a haber una tendencia a extubación temprana. Aquí esto qué quiere decir, que al paciente se le debe de despertar en ECMO para una buena rehabilitación. Se tiene que despertar al paciente cuando el soporte todavía esté activo para verificar lo que ya les dije, que el paciente esté oxigenando y esté ventilando por sí mismo y ya se pueda retirar el ECMO. Bueno, y como conclusiones, tenemos que el ECMO es una herramienta vital. El ECMO va a ser el estándar de soporte para falla cardiorrespiratoria reversible refractaria. Vamos a tener que tiene un manejo especializado que aquí requiere de comprensión profunda de fisiología, pues teniendo en cuenta la recirculación del flujo y una buena coagulación. Y evidencia reciente nos ha demostrado que la obesidad no contraindica el uso. Y pues la vigilancia postquirúrgica es crítica para evitar hemorragia y demás factores que se puedan predisponer ante el paciente. Y por mi parte esto ha sido todo, espero les haya agradado el tema y haya sido una buena explicación. Muchas gracias.